mí me toca hablar del tema sobre la optimización energética de los equipos en una EDAR y haré una pequeña explicación al principio un poco en qué consiste o dónde va la energía en una depuradora. Sí que me gustaría resaltar, y enlazado con el tema de las inversiones, es que toda la parte de los fondos de recuperación están muy enfocados a lo que es la sostenibilidad, no solo el tema ahorro energético, que está totalmente ligado con la sostenibilidad por el impacto económico que tiene la reducción de costes, pero también por el impacto medioambiental, es decir, por ejemplo, la huella de carbono. Y bueno, y también este ahorro energético y el posible ahorro energético que puede dar una depuradora, sobre todo puede ser gracias a las nuevas tecnologías digitales, que también es parte de estos fondos de recuperación. Yo diría que el mercado del agua es uno de los sectores donde más potencial hay de ahorro energético diría casi todos los mercados y un gran olvidado en este sentido. Sí que es cierto que hay que mejorar muchísimo la gestión porque en cada región de España pues, funciona de una forma diferente y la optimización se ha hecho de forma también diferente, pero creo que hay muchísimo por hacer. Y sin más, bueno, he hecho un pequeño gráfico. Este gráfico me ha costado mucho hacerlo porque hay tanta diferencia de procesos y gestión de una depuradora que el marcar cuál suele ser el porcentaje de ahorro, de consumo energético de una depuradora de cada uno de los procesos, pues es bastante difícil. Sí que es cierto que la parte de la aireación de un biológico es la que más demanda de energía tiene, y seguido un poco de la parte de la agitación, en el caso obviamente que haya que eliminar nutrientes, y luego la parte de fangos o elevación del bombeo de agua bruta, ¿vale? De todos estos sectores donde más se puede mejorar la energía, yo diría que es la parte de la aireación, que se ha estudiado muchísimo durante los últimos años, y algo también donde se podría hacer también un ahorro importante de energía es la parte de la agitación, ¿vale? Primero hay que hablar, y cuando hablamos de ahorro energético de equipos, antes hay que hablar de los diferentes procesos que tenemos. Primero, tipos de soluciones de biológico. Podemos tener una depuradora, y hablando de depuradoras medianas y grandes, no me meto a hablar de depuradoras pequeñas, de muy pequeñas poblaciones, donde empiezas a hablar de otro tipo de tecnología. Pero en depuradoras medianas y grandes sí que hablamos de que el principal proceso biológico que se suele considerar es el de fangos activos de toda la vida, convencional, con su reactor biológico, su decantador, con o sin eliminación de nutrientes, con sus recirculaciones y su aireación. Y otro proceso que también sería válido o en competencia con este proceso convencional de reactor más decantador serían los procesos SBR, que antes también se han mencionado durante la ponencia de entrevista de Marta, donde también es un proceso bastante parecido al de fangos activos. Luego ya entraríamos en otro tipo de procesos biológicos, y pongo aquí en negrita y en subrayado cuando hay problema de espacio. Es decir, hay otras tecnologías que sí que es cierto que cuando tienes problemas en una depuradora de espacio, no tienes suficiente espacio para tener un sistema convencional, te tienes que ir a otro tipo de tecnologías. Pero claro, ya entramos en otro tipo de tecnologías donde normalmente, bueno, yo diría que por supuesto van a consumir más energía, donde suele haber más costes de inversión. Eso sí que es cierto que algunas de estas tecnologías mejoran la calidad del agua, y asimismo algunas tienen mayor flexibilidad que un convencional, o otras menor flexibilidad. Estos procesos que se suelen considerar cuando hay que hacer ampliaciones de depuradoras y hay problemas de espacio, suele ser la parte de la tecnología del lecho móvil, la tecnología de MBR o de membranas, que también se ha citado antes en la depuradora de Ávila, que tiene ultrafiltración, y la tecnología de biofiltros, ¿vale? Esos son principalmente, yo creo, las tecnologías que en España se consideran a la hora de instalar cuando hay problemas de espacio. Vuelvo a repetir, esto, al final, cada uno de estos procesos, en mayor o menor medida, pues tienen al final también un mayor consumo energético. Luego, desde el punto de vista de tipos de procesos, y ya lo ha mencionado antes también Marta, y le hago referencia porque el comentario que ha hecho me parece muy importante, y está en línea también con lo que veremos aquí de acción prolongada. Lo primero que destacar es que una depuradora de fangos convencionales pues puede tener un ratio energético de kilovatios hora por metro cúbico de agua tratada bastante bajo en el caso de que tenga una decantación primaria y una digestión anaeróbica, ¿vale? Pero sí que es cierto que este tipo de tecnología suele estar asociada solo a las grandes depuradoras. En las depuradoras generalmente, además, y enlazado con la edad de fango,
Tenemos depuradoras que se eliminan DBO, ¿vale? No tienen ni siquiera que eliminar nutrientes, son depuradoras que tienen una edad de fango de 1 o 2 días y por tanto un consumo energético bastante bajo. Luego hay depuradoras que lo que buscan es la nitrificación solo, y aquí hablamos de un consumo energético bastante mayor a la hora de oxidar lo que es la parte del amonio. Luego tenemos muchas depuradoras donde están en zonas sensibles y por tanto tienen que eliminar nutrientes y aparte de nitrificar, tienen que desnitrificar, aunque aquí esto diríamos que habría un cierto ahorro energético en la desnitrificación. Y luego tenemos la palabra clave que está muy extendida aquí en España, que es la aireación prolongada y que tiene que ver mucho, o esta demanda viene por la parte de los fangos, que es lo que se ha comentado antes. Yo estoy totalmente de acuerdo que la aireación prolongada es un gasto energético brutal y que se debería intentar ir a este tipo de tecnologías donde hay una digestión anaeróbica de los fangos, lo cual reduciría considerablemente el consumo energético en las depuradoras. Desde el punto de vista, y hablando ya propiamente de los equipos, el primer punto que he comentado al principio de posibles ahorros energéticos es la parte de la agitación. Y lo primero que habría que hablar es de la eficiencia de un agitador, porque aquí históricamente en España muchos proyectos se han hecho con agitadores compactos en cámaras anóxicas, pues porque era lo más barato de inversión y nunca se han enfocado muchas veces los proyectos desde el punto de vista de explotación o de ahorro energético. Independiente de la marca, poner un banana en una cámara anóxica tiene un rendimiento que se mide por el empuje, que esto es un factor importante a la hora de diseñar los agitadores, no es por vatio por metro cúbico, sino por empuje. El empuje es lo que te va a determinar a ti mantener los sólidos de suspensión, porque te va a mantener una velocidad, te va a mantener los sólidos de suspensión en la cámara para que estén en contacto con todo el fluido y todos los nutrientes donde quieres que se realice el proceso. Entonces, como decía, los agitadores tipo banana tienen aproximadamente una eficiencia de 5 veces superior a un agitador compacto. Por tanto, todas aquellas depuradoras que ahora mismo, y sobre todo las grandes, siguen teniendo agitadores compactos, pues un proceso de mejora energética fácil de implementar es cambiarlos por este tipo de tecnología, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo también del famoso ratio de vatio por metro cúbico, que muchas veces se ha diseñado así en las cámaras anóxicas y anaeróbicas. Para un mismo volumen, pues aquí veis que en función del modelo salen unos kilovatios o un consumo diferente, desde los menos eficientes, que son los tipo compactos, como este que veis aquí en la foto, que tendría para una misma cámara 6,8 kilovatios de consumo, a irnos a un agitador, bueno, que sería de alto rendimiento que tenemos nosotros además, donde podrías consumir solo 1,37 kilovatios para hacer lo mismo, para agitar y conseguir una misma velocidad en esta cámara anóxica, ¿vale? Y esto, como veis, desde el punto de vista de eficiencia energética es importante, 5 veces menos de consumo de electricidad y obviamente también de los costes de explotación. Entonces, simplemente, y como decía antes, en plantas donde hay agitadores compactos, sustituirlos por tipo banana, que ya las hay aquí en España, en alguna planta depuradora grande como la de Bilbao, hay agitadores tipo de banana en los reactores, en las partes anóxicas del reactor. Y luego otro concepto importante, la agitación, y que es algo por lo que ha apostado siempre Silent desde hace tiempo relacionado con las medidas de ahorros energéticos y con las soluciones digitales, es el tema del concepto de empuje variable. Nosotros tenemos varios agitadores, tanto tipo banana como compactos, donde en el propio agitador pues, tiene su propio variable de frecuencia que le permite ajustar el empuje del agitador. Históricamente, en todas las depuradoras siempre hemos diseñado los agitadores para unas condiciones de diseño X, que no tienen por qué coincidir con las reales luego en la planta, y al final ese agitador tú lo has diseñado para un volumen también X, que luego en la realidad pues, pudiera ser bastante inferior al que realmente necesitas tú para el proceso. Esta aplicación del empuje variable se puede hacer en tanques de regulación o SBRs, donde tienes una altura variable y, por tanto, el empuje del agitador no tiene que ser siempre el mismo. Tú puedes ajustar el empuje del variable en función del nivel. Cuanto menor sea el nivel del tanque, pues menor empuje necesitas en el agitador. Lo mismo en el tanque, en los tanques donde tienes fangos con variación de la concentración, ¿vale? El fango a partir del 2% de sólidos, de materia seca, se comporta ya como un fluido no newtoniano y, por tanto, en función de la concentración que va aumentando, va a requerir una potencia o un consumo mayor.
Pues lo mismo, aquí con un sensor de sólidos se puede ligar en función de la concentración del fango en este tanque, el empuje también de un agitador. Y luego las cámaras anóxicas y anaeróbicas, como he dicho al principio, pues en la cámara anóxica, pues tú puedes, no hace falta que el empuje del agitador sea el 100% del diseño original de la planta durante la explotación y sobre todo con la variación que tenemos de nutrientes en una depuradora a lo largo del día, es decir, por la noche, seguramente si tú este agitador haces que empuje la mitad, el efluente te va a seguir saliendo con los valores necesarios de nitrógeno y de fósforo. ¿Vale? Entonces, el ajuste también de la potencia de los agitadores a las cámaras anóxicas es un concepto importante a la hora de tener en cuenta. No solo en diseños nuevos, pero sobre todo también en las explotaciones. Y luego en los biológicos tipo carrusel, otra aplicación de agitadores y de optimización energética viene dada porque las parrillas al final es un freno a la velocidad de los agitadores y no hace falta empujar con los agitadores igual independientemente de la aireación, todo lo contrario. Incluso aquí hemos puesto un ejemplo de que aireando al 100% del aire, al 50%, que podría ser a lo largo del día cuando no estás en las puntas, o el 0% del aire incluso, porque hay muchos operadores que trabajan por ciclos, pues el empuje del agitador o el consumo de ese agitador no tiene por qué ser el mismo y puedes ir ajustando dicho empuje y por lo tanto tener un ahorro frente a un agitador que va a piñón fijo intentando mantener siempre la misma velocidad. Y este ahorro estamos hablando muchas veces de un 40%, solo de energía en la agitación. Aparte, además, en el tipo de carrusel se genera un fenómeno que es el horizontal flow effect, en el cual también y va en contra también del ajuste inferior del empuje, sino aquí lo que haces es aumentar el empuje del agitador para romper ese vórtex que se puede generar aquí en la aireación y favorecer la transferencia del oxígeno, que es mucho más importante el ahorro energético que consigues tú en la soplante con este fenómeno que el coste energético adicional que tú tienes en el agitador por hacerle empujar más. Luego ya entramos en la parte de la aireación, que esto es conocido por todo el mundo. Desde el punto de vista de aireación, la tecnología más eficiente y que sigue siendo más eficiente hasta el día de hoy es la burbuja fina con respecto a otros sistemas. Sigue habiendo muchísimas depuradores con rotores superficiales, donde el ahorro energético pasar a difusores es bastante importante y una clara también opción de mejora energética en una depuradora. Dentro de lo que son las parrillas de difusores, también importante el concepto de diseño de las parrillas. Tú puedes diseñar para dar el mismo caudal de aire que te demanda el biológico de dos formas distintas. Una parrilla con pocos difusores o una parrilla con muchos difusores. Esto es lo más barato de inversión y esto es, pero más caro de explotación y esto es al contrario. Si tú quieres enfocar un proyecto o actualizar o una planta existente para ahorrar energía en la parte de la aireación, tú puedes modificar las parrillas y puedes instalar parrillas con mucho más difusores. ¿Qué te permite eso? Que el SOTE aumente, es decir, cuanto menor es el caudal por difusor, la transferencia del oxígeno es mayor y aparte también reduces la pérdida de carga. La pérdida de carga en esta bajante de este ejemplo serían 5,84 metros de unidad de agua y lo bajarías a 5,33. ¿Esto qué se traduce? Que en los kilovatios de la soplante tienes un ahorro, por ejemplo, del 9%. Cuando hablamos de pasar de una parrilla existente a una de este tipo, estamos hablando de que el plazo de amortización de esta mejora muchas veces no llega ni siquiera a 2 años. ¿Vale? Entonces, simplemente modificar una parrilla, porque estos son difusores, esto es plástico, el coste de inversión de mejorar o aumentar las parrillas de difusores es casi insignificante con respecto a toda la energía que pasa o que son responsables estos difusores de gestionar. Y luego, aparte, desde Silin, por ejemplo, y muy enfocado a la optimización de la aireación, pues bueno, hemos desarrollado ahora un sistema que es el DPM, que es el Digital Pressure Monitoring, porque uno de los problemas que hemos visto en muchas plantas es que la gente no es consciente de si sus difusores, sus parrillas de difusores están limpias o no están limpias. Entonces, este sistema que se puede conectar por cada una de las parrillas te detecta el ensuciamiento que tienes en esas parrillas y el cual te puede determinar de cambiar las membranas a hacer una limpieza química de los mismos. Eso es muy recomendable, sobre todo en zonas donde tienes aguas con altas durezas o donde tienes dosificación de cloruro férrico que puede producir precipitación y obturación o fouling de las membranas.
Luego también tenemos sistemas de parrillas como la que veis aquí a la izquierda, ya instaladas y donde, por ejemplo, se detecta que hay un caudal por difusor muy importante, que por cierto este sistema también te calcula el caudal por difusor, que también es una gran incógnita en muchas de las depuradoras. Y este sistema lo que te permite es incluir más líneas de difusores en parrillas ya existentes sin tener que cambiar las líneas o las parrillas enteras, sino hacer actuaciones sobre la misma parrilla. Y luego otro ahorro energético que es importante y que no tiene un coste de inversión muy grande es hacer nosotros ofrecemos un servicio de limpieza de difusores con un nuevo procedimiento en el que llegamos a una depuradora y en una de las parrillas monitorizamos la presión, inyectamos o pulverizamos una solución química y con eso limpiamos los difusores y se ve el ahorro energético que hay simplemente midiendo, monitorizando la diferencia o mejora en la diferencia de presión. Esto es importante también de cara, sobre todo a depuradoras grandes, al que se haga una mejor concienciación en cuanto a la limpieza de los difusores, que no es un gasto importante. Y hay mucha energía por difusor, como decía al principio. Y luego ya otra mejora energética dentro de la parte de dirección ya es los equipos que te entregan ese aire, que son soplantes, normalmente ya cuando estábamos hablando de alto rendimiento, ¿vale? Donde hay pues un montón de tecnologías de desplazamiento positivo, que pueden ser lobulares, de tornillo, las turbos, y luego tenemos que son las últimas tecnologías que se han instalado en el mercado, que son las de levitación, que tenemos levitación magnética y levitación por aire. Desde Silen hemos trabajado con ambas tecnologías y ahora mismo tenemos acuerdo con un fabricante de levitación por aire. El ahorro energético, por ejemplo, aquí, donde sí que merece la pena hacer el esfuerzo de inversión de soplantes, es sobre todo cuando tienes soplantes tipo lobulares, porque en general tienen un rendimiento bastante bajo, porque tienen muchas pérdidas de energía en cada uno de sus componentes. La levitación normalmente suele tener un ahorro de entre el 15 y el 25% frente a una soplante lobular. Entonces aquí veis que simplemente cambiando equipos, aunque obviamente son tecnologías más caras, tienen un ahorro energético bastante importante, sin cambiar todo lo que es el sistema de parrillas, etc. Deciros que aquí tenemos nosotros potencias de soplantes de 7,5 a 750 kilovatios, el rango es muy amplio, con 61 modelos diferentes. Los cojinetes nuestros de levitación aguantan unos arranques y paradas hasta 55.000 arranques y paradas, que es la diferencia que suele haber entre estas dos tecnologías. Una mantiene la levitación por aire, la de abajo, y la de arriba mediante unos elementos, unos controladores, electroimanes. Y bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Esta tiene un desgaste continuo, de ahí los arranques y paradas, en base a los arranques y paradas, y la de arriba pues no tiene ese desgaste en continuo, pero tiene ya un riesgo de que en caso de que te fallen los controladores o la alimentación eléctrica, ya sea en una para emergencia a través de baterías o condensadores, pues puedes tener un problema en esa soplante importante. También indicaros que en este tipo de soplantes es muy importante en algunas regiones de España el tema de la temperatura máxima. Nosotros tenemos la opción de estas soplantes separar la parte mecánica de la parte electrónica o eléctrica mediante un tabique de pladur o lo que sea en las propias áreas de soplantes y tener la parte electrónica perfectamente en un ambiente con un usuario acondicionado para no tener problemas en la electrónica, que suele ser el gran problema muchas veces de este tipo de tecnologías por el sulfídrico o por las altas temperaturas que a veces hay. Con este tipo de solución pues podemos llegar a que las soplantes, lo que es la parte mecánica, puede trabajar hasta 55 grados de temperatura ambiente dentro de la sala sin ningún tipo de problema. Y luego, y enlazado con toda la parte de los equipos de aireación, puedes tener unos equipos de aireación con muy buen rendimiento, pero también es muy importante el control y la regulación de los mismos. En Silen pues, tenemos, y lo veremos más adelante, diferentes sistemas de control que podemos instalar en plantas existentes o en plantas nuevas, desde enlaces sencillos de variadores de frecuencia con la señal de oxígeno de un sensor, a sistemas ya luego de distribución, ya con un set point de presión en el colector que se va distribuyendo a través de válvulas de regulación. Tenemos también luego el concepto del Most Open Valve, que es básicamente lo mismo, pero donde se está buscando que la válvula de regulación o distribución esté siempre lo más abierta posible para que la pérdida de carga aquí sea lo menor posible, porque muchas veces estos sistemas de regulación tienes una pérdida de carga tan grande aquí que muchas veces casi es mejor quitar las válvulas
que intenta regular bien el oxígeno que distribuyes a cada uno de los reactores o a cada una de las parrillas. Todo esto tenemos la ventaja como Silen, que somos además fabricantes de instrumentación de la marca WTW, que es una marca alemana muy reconocida allí, y donde tenemos todo tipo de sondas de nitratos, de medidores, analizadores de fosfatos, de oxígeno disuelto, por supuesto, de materia orgánica y también del manto de fangos. Este sensor de manto de fangos también es un sensor bastante interesante de las depuradoras, sobre todo para tener una monitorización de dónde tienes el fango, por ejemplo, en el decantador secundario o en el espesador de fangos. Desde el punto de vista del sistema de control, aparte de lo que es directamente los enlaces de regulación y distribución mediante sonda de oxígeno, también se puede hacer un trimado con la sonda de amonio a la parte de aireación. Si no quieres seguir nitrificando, pues en ese caso pues te puede decir al sensor de oxígeno que te baje automáticamente la consigna. Y también la parte de la circulación interna en función de un sensor de nitratos. Esos enlaces o PIDs es algo que también podemos ofrecer nosotros, y lo mismo con la eliminación de fósforos a través de un analizador de ortofosfatos en la salida. Y luego otro sistema que me parece muy interesante y enlazado con plantas pequeñas, medianas, que están un poco perdidas de la mano de Dios en los pueblos, donde muchas veces ves que no hay ningún tipo de control sobre edades de fango. Hablamos de aireación prolongada, pero puedes tener a veces depuradoras con edades de más de 30 días. Esto también es una cosa que mediante las nuevas tecnologías digitales podemos monitorizar y podemos incluso ajustar. Es decir, podemos ajustar la purga del fango a través de los sensores para mantener una edad de fango en esa depuradora, incluso enlazarla con la temperatura, que como sabéis, el tema de la edad de fango está muy vinculado a la temperatura del biológico. Y luego ya terminando, ¿y cómo hacemos todo esto? El sistema de control de una depuradora, pues tenemos dos opciones. La típica, que es lo que llamamos nosotros el OSCAR, que es este señor de aquí, donde en un PLC propio del cliente o suministrado por nosotros, no somos fabricantes del PLC, nosotros hacemos todo este tipo de programaciones dentro de este PLC, e incluso también nos metemos en lo que es la parte de la programación de las escalas, donde tenemos ya una biblioteca estandarizada. Y luego tenemos otra opción, que esto es nuevo, que es lo que llamamos el BlueX Lite, que es a través, o esta programación es a través de un gateway nuestro de Silen, con un software preprogramado, y que se engancha al PLC existente de la planta. O sea, el PLC es existente, es del propio cliente, donde nosotros utilizamos todas las conexiones y todas las señales que van a este PLC para actuar nosotros a través de un gateway. Y bueno, todos estos datos además tenemos la ventaja de que se almacenan en una nube, que muchas veces también el registro de datos de las depuradoras muchas veces también es un problema cuando preguntas a los operadores muchas veces por los históricos de funcionamiento. Y bueno, como SCADAs, pues tenemos gestión de alarmas, gráficos de mantenimiento programado, de mantenimiento preventivos y gráficos de tendencias. Y luego, de todas estas mejoras, ¿cómo o qué tipo de propuestas solemos hacer a los explotadores y usuarios finales? Pues a través de auditorías. Y aquí os he puesto ejemplos reales de ejemplos de amortización. Hemos hecho casos de propuestas de agitación donde la amortización es de 4,5 años la inversión. Y estamos hablando de que el existente, asumiendo que no hay que reemplazarlo. Si aquí pusiéramos el coste de reemplazo, es decir, cuando alguien tiene problemas con los agitadores y tiene que cambiarlos, obviamente este plazo de amortización sería bastante inferior. Aquí he puesto un ejemplo de amortización en cuanto al sistema de aireación. Esto es un ejemplo donde el cliente tiene unas turbinas superficiales y nosotros hicimos una propuesta de instalar una soplante con parrillas. Pues aquí la amortización incluso hablamos de 1,1 años. O sea, fijaros, y esto tiene una inversión importante, pero el ahorro energético es brutal, y de ahí que el plazo de amortización sea solo de 1,1 años. Y luego simplemente lo que decía al principio, simplemente cambiando equipos de tecnología de soplantes de lobulares por de levitación, pues estamos hablando que aunque las soplantes de levitación obviamente son más caras que las de lobulares, estamos hablando de plazos de amortización de aproximadamente 2,5 años. Y vuelvo a repetir, sin asumir que hay que cambiar esa soplante lobular. Si tienes que cambiar una soplante lobular, el plazo de amortización podría ser incluso menor. ¿Vale? Importante el tema de las auditorías, y lo que uno se da cuenta en la realidad es que cuando vas a verificar o analizar los equipos existentes de una depuradora, el principal problema que tienen la gran mayoría de las depuradoras en España es que están sobredimensionadas. Se han hecho proyectos para pronósticos de población que al final no se han dado, y ha hecho que muchas plantas tengan pues los equipos sobredimensionados, y muchas veces no solo desde el punto de vista energético, sino también de
de los propios equipos, pues esto da problemas, porque tienen que trabajar a rangos muy bajos. Y bueno, en el caso de las soplantes, por ejemplo, tiene un rango de aireación nuevamente las de levitación entre el 40 y el 100%. Y por tanto también los equipos. Y bueno, con esto era todo lo que os quería contar desde el punto de vista de posibilidades a la hora de ahorrar energía en una depuradora, que no es solo los equipos, es muy importante también ver los procesos, que eso no depende de nosotros como suministradores, podemos ayudar a valorarlo, pero como decía antes, un claro ejemplo de posible ahorro energético a nivel global en España es simplemente lo que ha mencionado antes Marta, cambiar las aireaciones prolongadas por sistemas mucho más eficientes de gestión del flanco. Así que muchas gracias por vuestra atención.